Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer nos quedamos con una pregunta que será la pregunta y el título del estudio de hoy. ¿Cómo andar en el Espíritu y tener una vida de obediencia? Como ya hemos visto, el texto de Gálatas 5:24 y 25 nos llama a andar en el Espíritu. La palabra es muy clara. Dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces la pregunta lógica sería, ¿cómo logramos hacer eso? Porque como dijimos, andar en el Espíritu no es algo místico, sino práctico. Por lo tanto, mencionaremos algunos ejemplos prácticos de cómo se vive en el Espíritu en el día a día. En primer lugar, renunciando todos los días a la rebelión de la carne que se opone al trabajo del Espíritu en nuestra vida. En segundo lugar, orar con el propósito principal de entrar en la voluntad de Dios y no con el solo objetivo de obtener beneficios. Debemos orar de manera que podamos decir como Cristo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. En tercer lugar, leer regularmente la palabra que fue inspirada por el Espíritu y luego de leerla, comprometernos a cumplir con lo leído, de manera que no sea simplemente un oidor, que no seamos simplemente oidores, sino hacedores. En otras palabras, no leamos solo para aprender, sino primariamente para cambiar y ser transformados por el poder de la palabra. En cuarto lugar, comparemos las decisiones que estamos a punto de tomar con las enseñanzas de la palabra y rechacemos todo pensamiento altivo que se levanta contra la revelación de Dios. En quinto lugar, no te limites a leer los pasajes que te bendicen solamente, sino también los pasajes que te confrontan y darle gracias a Dios por la confrontación. En sexto lugar, comprométete a romper con toda falta de reconciliación que exista en tu vida, porque eso es un gran obstáculo para la obra del Espíritu. En séptimo lugar, comprométete a eliminar de tu vida todo elemento de impureza que exista en tu caminar. Andar en el Espíritu debe ser tan natural como respirar. Cuando respiramos, inhalamos aire puro y exhalamos aire impuro, cargado de tanta cosa. De la misma manera, necesitamos inhalar la palabra y orar conforme a la palabra. Y luego exhalar o sacar fuera las obras de la carne. En octavo lugar, comprometernos a cuidar nuestra alma como cuidamos el cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que guardemos irreprensible el cuerpo, el alma y el espíritu para la venida de Cristo. Pero a menudo los creyentes se preocupan por cuidar su peso, su piel, el desarrollo de los músculos, con ejercicios, su sueño, su dentadura, sus uñas, su dieta, pero no cuidamos el alma con la misma rigurosidad. Y en noveno lugar, cuidemos lo que escuchamos y lo que decimos. Y en décimo y último lugar, cuidemos lo que pensamos en privado y lo que vivimos en público. Si hacemos estas cosas, pues estaremos viviendo en el poder del Espíritu. Ahora, otra vez, el título, ¿cómo andar en el Espíritu y tener una vida de obediencia? Bueno, ya vimos 10 puntos, pero una vida de continua obediencia. Quizá a algunos que escuchan esto, una vida de continua obediencia, les extrañe el hecho de que Pablo comienza la carta a los Gálatas reprendiendo a los miembros de la iglesia de aquella región para terminar abordando hacia el final, en el capítulo 5, el tema del fruto del Espíritu, que ya lo estudiamos durante varias semanas.
Sin embargo, cuando entendemos cabalmente la profundidad de la caída del hombre, terminamos comprendiendo la necesidad de la gracia para salvación y de la obra del Espíritu en nosotros, en la regeneración y su morada para la santificación. La mayoría de las personas crecemos con la idea de que para ser salvos necesitamos hacer obras meritorias que puedan ser cargadas a nuestra cuenta como crédito personal, como comprar indulgencias. De manera que si logramos acumular suficiente efectivo moral, entonces Dios nos dará entrada al reino de los cielos. Pero esa idea corrompe y niega el Evangelio, que es el mensaje de salvación ofrecido por Dios por pura gracia, como lo dice Efesios 2, 8 al 9. Definitivamente, el ser humano necesita obras para entrar al reino de los cielos, pero no nuestras obras, sino la obra perfecta de Cristo desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte. Solo Él puede cumplir con la ley que Adán y Eva violaron, al igual que el resto de sus descendientes. Cuando entregamos la vida a Cristo, son sus méritos de Cristo los que son cargados a nuestra cuenta. Dios nos mira como si ya hubiésemos vivido la vida de Cristo y trata a Cristo en la cruz como si Él hubiera vivido nuestra vida. Si no entendemos esa realidad, siempre trataremos de ganarnos la salvación por nuestros méritos y esfuerzos. En esas condiciones, los mandamientos de Dios se vuelven gravosos e imposibles de cumplir. Y dado todo lo anterior, el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia para darles a entender de qué manera han corrompido el evangelio, algo que era difícil de entender para Pablo que hubiese ocurrido en tan poco tiempo. Y trata de ayudarles a ver lo irracional que era su comportamiento a la luz de lo que ya les había enseñado en un tiempo atrás. Y en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, Pablo procede a describir la lucha continua que se da en el creyente debido a los deseos de la carne que persisten, aún después de alcanzar la salvación, contra los deseos del Espíritu que vienen a morar en nosotros. De hecho, la expresión más clara acerca de las consecuencias de este conflicto aparece en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Esa es la lucha que Pablo describe en Romanos 7 y que él mismo experimentó, por lo cual terminó escribiendo que no entendía lo que hacía, porque muchas veces queriendo hacer algo, terminaba no haciéndolo, y no queriendo hacer alguna otra cosa, terminaba haciendo precisamente lo que no quería. Y ese conflicto es real, y esa lucha, y esa es la lucha, mejor dicho, la que nos lleva a pensar que sus mandamientos son gravosos, cuando la palabra afirma todo lo contrario, en Primera de Juan 5:3. Y de hecho, Cristo nos invitó a venir a Él con una experiencia diferente. Él dice en Mateo 11:28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Estas palabras de Jesús contienen una primera invitación: vengan a mí. Y está dirigida a un grupo de personas, los cansados y cargados. Y tiene una promesa: los haré descansar. Y tiene una segunda invitación: tomen mi yugo sobre ustedes, y una lección de aprendizaje: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y una segunda promesa:
hallarán descanso para sus almas. Y una explicación de la invitación es: porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cómo explicar la contradicción entre la manera como nosotros sentimos sus mandamientos, que son gravosos, pesados, y la forma como Cristo estaba explicando la vida cristiana, que es fácil y ligero su yugo? Pues la explicación es relativamente sencilla. La vida que Cristo ofreció fue diseñada para ser vivida en el poder del Espíritu, bajo la sumisión a su señorío y guiados por medio de su palabra. No hay otra manera. Pero muchos, quizá la mayoría, entran en la vida cristiana y continúan caminando hacia adelante, haciendo grandes esfuerzos de voluntad, confiados en su determinación, en lugar de rendir toda su vida al control del Espíritu. Esta es una rendición paradójica, porque por un lado no es tan simple como parece, y por otro lado no es tan compleja como muchos opinan. Esta confusión se debe a una falta de entendimiento de las enseñanzas de Jesús o a una resistencia debido a la rebelión humana. Reflexionemos cómo Jesús enseñó que podemos ser sus discípulos. Él lo dijo claramente, Lucas 9:23. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarme a mí mismo no es anularme, porque la santificación se da con nuestra participación, como enseñó Pablo a Timoteo, cuando dice: más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. La santificación es promovida y empoderada por el Espíritu, como dice Filipenses 2:13. La negación es algo que involucra dejar a un lado mi voluntad para vivir la voluntad de Dios, lo cual solo es posible cuando experimento la llenura del Espíritu, lo cual ocurre cuando el creyente se rinde cada día a los propósitos de Dios. Cuando Jesús habló de tomar nuestra cruz cada día, no se estaba refiriendo a las grandes tribulaciones por las cuales atravesamos, aunque también las incluye. Más bien estaba haciendo referencia a la decisión de vivir la vida que Dios nos dio al nacer y para la cual fuimos diseñados. La mayoría encuentra esta decisión sumamente difícil, porque vivimos continuamente con la esperanza de que en algún momento podremos hacer lo que queremos y no necesariamente lo que Dios haya predeterminado para cada uno. Pensemos por un momento. En cualquier cruce de la vida en el que nos encontremos, te pregunto: ¿crees que la decisión que tú puedas tomar tiene la posibilidad de superar la sabiduría y la bondad de Dios? Si la respuesta fuera que sí, afirmativa, pues entonces el ser humano debería ser Dios y Dios nuestro siervo. Pero si la respuesta es negativa, y lo debe de ser, pues entonces ¿por qué continuamos luchando para hacer nuestra voluntad en lugar de rendirnos a la suya? La explicación radica en la rebelión y autosuficiencia del ser humano, a pesar de ser sumamente limitado en sus capacidades. El resultado es una diferencia enorme entre dos voluntades. La voluntad humana, que es microscópica, yo en el aquí y en el ahora, en el yo pienso, en el yo quiero, en el yo siento. Y la voluntad divina, que es telescópica, que es Dios y su plan eterno. En la voluntad humana, que hace sus demandas en términos de deseos, temores o pasiones humanos, según sea el caso. O la voluntad divina, que hace sus demandas en términos lógicos y de propósitos y significado. La voluntad humana apela
a las emociones. Es que no siento perdonar, es que no siento ir a la iglesia, es que no siento. Pero la voluntad divina apela a la mente y a su conocimiento. Por eso Jesús dijo en Juan 17:3 que la verdadera vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ahora, decimos esto porque la única manera de poder triunfar en la vida cristiana y vivir una vida de obediencia es si el Espíritu de Dios cultiva en nosotros el fruto del Espíritu, del cual hablamos durante todos estos estudios anteriores. Pero ahora necesitamos entender que cuando hablamos de renunciar a nuestra voluntad, no estamos hablando simplemente de hacer algo en un momento particular de nuestra vida, no. Escucha esto y grábalo, escríbelo. La renuncia no es una acción, es una forma de vivir. La renuncia no es una decisión, es una serie de decisiones hechas a diario. Para asumir ese curso de vida, Dios nos dio su palabra para enseñarnos, su Hijo para salvarnos y su Espíritu para regenerarnos y empoderarnos para vivir la nueva vida en Cristo. La intención de todos estos estudios es ayudarnos a entender todo lo anterior para que vivamos una vida de continua obediencia. Ahora, escucha esto. Y aquí vamos a entrar en un tema sumamente controversial hoy en día. Porque para el Espíritu Santo, estar algo olvidado o ser mal representado se ha convertido en la realidad que mistifica su persona. Aunque sabemos de su existencia, nuestras ideas se encuentran bajo confusión. Por eso, en estos estudios, como les dijimos el domingo, pongan mucha atención porque vamos a abordar temas que tal vez nunca habías escuchado, conceptos que tal vez no sabías, para mostrar la importancia de la sabiduría bíblica y el poder espiritual que se encuentran en los dones espirituales y buscar que cada uno de nosotros recuperemos plenamente el entendimiento de quién es el Espíritu Santo y cómo y qué hace en nuestras vidas. Necesitamos la sabiduría y el poder para comprender los dones espirituales que nos ayuden a vivir una vida de obediencia, tal como se describe en la palabra de Dios, para que podamos experimentarlos plenamente, de manera que honre a Dios y a la iglesia. Por eso va a haber muchas preguntas interactivas que nos va a alentar a la aplicación de cada estudio diariamente. Pon mucha atención en esto. Necesitamos entender muchas veces conceptos que tal vez no hemos oído, pero sí los vivimos. Por eso, los que ya nos conocen, a mi esposa y a mí por tiempo, por años, saben que nuestra pasión es poder gozar de la gloria de Dios y contemplarla por medio de Cristo. Como señaló el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo estoy convencido de que nada debe ser más importante en la vida del creyente que ver la gloria de Jesús en su obra redentora. Tengo la certeza de que seremos transformados de gloria en gloria mientras nuestros afectos son cautivados por nuestro Salvador, como dice 2 de Corintios 3:18. Por esta razón, nos deben apasionar los dones espirituales. La palabra de Dios nos enseña que son regalos de Dios para la iglesia,
para que por medio de ellos podamos ver con más claridad la obra redentora de Cristo. Nuestro deseo no es añadir desorden o mayor confusión, sino apuntar a la profunda bendición inmerecida que los dones llegan a ser cuando son practicados de una forma bíblica y para la gloria de Dios y bendición de su pueblo. Cuando son usados dentro de los parámetros que la palabra de Dios establece y que nos llevan a contemplar a Cristo y su gloria. Porque recordemos que la función principal del Espíritu Santo, como Jesús lo dijo en Juan 16:14, es glorificarlo a Él. Por eso debemos estar convencidos de que los dones son un regalo de parte de Dios, llenos de profunda gracia para la iglesia. Y el mayor regalo es la promesa del Espíritu, que es el que nos lleva a tener esos dones, porque Él reparte a cada uno como Él quiere. Hemos estudiado por semanas el fruto del Espíritu, pero ahora entendamos lo que significan los dones. Ahora, escribir sobre los dones espirituales puede ser muy controversial. Es un tema que muchos prefieren mantener al margen debido a tantos problemas que se han suscitado dentro del pueblo cristiano. Sin embargo, Pablo exhorta a la iglesia de Corinto y por ende a todos nosotros a que no seamos ignorantes con respecto al tema de los dones espirituales que son dados por el Espíritu en 1 Corintios 12:1. Y por esa razón debemos tomar este tema con seriedad, porque es importante que la iglesia lo considere con sinceridad y profundidad. Y yo sé que algunos llegarán a sentirse identificados cuando estemos estudiando, pero también soy consciente de que otros podrán llegar a llamar herejía a lo que estudiemos, como dijimos el domingo. A algunos les va a parecer muy interesante, a otros tal vez aburrido, pero la verdad es que no es nuestro deseo polemizar y mucho menos sembrar dudas doctrinales. Lo que realmente deseamos es compartir con buena conciencia lo que consideramos que la Biblia habla sobre el tema. Por eso, es nuestra oración que esta serie de estudios ayude a fomentar un diálogo que glorifique a Dios y a Cristo, al igual que el Espíritu Santo lo hace, y que no aumente el sectarismo que el manejo del tema ha traído en el tiempo. Ahora, hay un grupo llamados continuistas, que somos los que creemos que el poder de Dios todavía está activo. Pero hay otro grupo llamado cesacionistas, que creen que el poder de Dios ya no está activo hoy en día. Para los que no están familiarizados con estos nombres, lo voy a definir de esta manera. Los continuistas son aquellos que creen que todos los dones espirituales mencionados en la Biblia todavía continúan en operación para el beneficio del cuerpo de Cristo, mientras que los cesacionistas son aquellos que creen que ciertos dones sobrenaturales como la profecía, lenguas, milagros y otros más han cesado y ya no están disponibles para el cuerpo de Cristo. Y grábate muy bien estas dos definiciones: cesacionistas y continuistas, porque estaremos hablando de ellos mucho. Por eso quiero animar a los continuistas, a los que creemos que todavía el poder de Dios está activo, que no escuchemos como una herramienta para defendernos de los ataques teológicos o doctrinales. Por el contrario, que lo veamos como una invitación a continuar estudiando este tema y como una invitación a buscar ardientemente los dones para servir a la iglesia, no para presumir, y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los cesacionistas, sé que en algunos puntos no van a estar de acuerdo,
En otros es muy probable que solo nos diferenciemos en cómo definimos los términos o las prácticas. Ahora, el por qué nos llevó a hablar de esto. Tenemos un par de amigos, dos amigos pastores, que conviven en la misma iglesia. Uno de ellos es un cesacionista y el otro es un continuista. Y eso nos llevó a indagar más de esto. Por eso debemos entender, y espero que estos estudios nos ayuden a ver que tenemos más en común de lo que quizá pensábamos, ya que ambos, tanto continuistas como cesacionistas, yo creo que amamos la palabra de Dios y deseamos honrarla al interpretarla con precisión, como Pablo dice en 2 de Timoteo 2:15. Pero más que nada, esperamos que veamos que tenemos algo más importante en común, nuestra fe. Tenemos a Cristo, quien murió por nuestros pecados y nos hace hermanos en la fe salvadora. Esa unidad es más importante que nuestras posiciones con respecto a cualquier otra definición doctrinal. Y por último, deseamos que a través de estas semanas descubramos que podamos tener unidad, aún teniendo posturas diferentes en este tema, que las doctrinas secundarias no nos separen. Por eso debemos estar atentos a lo que el Señor nos va a hablar. Debemos ser conscientes también de los temores que han surgido al ver a algunos que han abusado de temas, que han terminado separándonos de otros que son verdaderos hermanos. Pensar que algunos están fuera de control en este tema hace que no nos relacionemos con verdaderos hermanos que aman la palabra y desean someterse a ella. Pero también pensar que algunos han rechazado por completo el tema de los dones y no creen en el obrar completo del Espíritu, pues nos ha hecho que cerremos nuestros corazones y que no nos beneficiemos de la comunión con verdaderos creyentes que aman al Señor tanto o más que nosotros mismos. Por eso los animamos a que cuando no estés de acuerdo, hagas un esfuerzo y continúes escuchando hasta el final, entendiendo que el deseo principal no es probar nuestro punto de vista, sino mostrar que la palabra de Dios gobierna nuestra vida y que es nuestro Señor Jesucristo predicado en el Evangelio lo que nos une y que es su Espíritu el que nos guía. Por eso Jesús fue enfático en decir en Hechos 1:8 que no se movieran hasta que viniera el Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo vino el poder y los dones. Dice 1 Corintios 12, del 3 al 7. Por lo tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Mañana, prepárense, estará muy interesante. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria por tu amor, tu misericordia. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos haga entender que no podemos vivir la vida diaria sin el poder del Espíritu, sin los dones del Espíritu que Él ha repartido y dado a cada uno como Él quiere, que no es como algunos andan por ahí pregonando, y venga porque voy a imponer las manos sobre usted para que reciba este o tal don. Porque ninguno podemos dispensar lo que solamente tu Espíritu puede hacer. Que podamos entenderlo porque son temas profundos y controversiales, Señor,
que los debemos de entender a la luz de tu palabra, que todo lo que se hable sea confirmado, corroborado por tu palabra. Hoy más que nunca necesitamos la sabiduría de tu Espíritu, pero también el poder para entender lo que son los dones espirituales. Así como estudiamos por semanas lo que es el fruto del Espíritu, ahora necesitamos entender la otra parte, que son los dones espirituales, para llevar a cabo la obra que nos encomendaste a cada uno de nosotros. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, que nos ilumines. En el nombre de Jesús. Amén y amén.